Shalom Akim. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos en Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí la palabra es un título del Señor Yahweh Shai, el Hijo de Dios. Porque como vamos a leer, el Hijo de Dios es la palabra del Padre hecha hombre. Sabemos según la escritura que Yahweh Shai fue el creador de este mundo. Eso se encuentra en Colosenses. Esta de Hebreos también. Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Por medio de su Hijo, el planeta Tierra fue creado, el sol, la luna, las estrellas, y toda esta creación le pertenece al Hijo como herencia. Entonces, regresando a Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. Esto nos da a entender que Yahweh Shai, el Hijo de Dios, existía antes de que este mundo fuera creado. Y eso significa que el nacimiento por medio de María, cuando el Señor vino a la tierra en forma humana, no era el principio del Hijo de Dios. María no era necesaria para que exista el Hijo. El Hijo ya tenía su vida con el Padre antes de este mundo, antes de la creación. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces el Hijo, contrario a lo que muchos dicen, el Hijo es Dios. Yahweh Shai es un Dios. Y entendemos que en hebreo la palabra Dios es Alahayam. Muchos conocen esa palabra como Elohim en el hebreo que hablan los de hoy en día en Israel. Entonces, este primer verso me recuerda a Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es paralelo con en el principio la palabra ya existía. Entonces, en Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, habiendo leído Juan 1:1 y Hebreos 1:2, donde dice que el Señor creó al mundo por medio de su Hijo, que ya existía, sabemos que esta palabra Dios es Alahayam y significa los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Y cuál es el entendimiento de eso? De los Alahayam. Cuando buscan esa palabra en hebreo, les da esta definición. Aquí abajo dice rulers, judges, divine ones. Jueces, gobernantes, gobernantes del cielo, ángeles, dioses, divinos. Ok, so
Estos Alahayim son superpoderes que existen en el cielo. ¿Ok? Los ángeles son parte del Alahayim. El Hijo de Dios es parte de Alahayim. Y el Dios Padre, Yahweh, es la cabeza del Alahayim. Y esto no es para decir que alabamos a múltiples de dioses o que existen múltiples de dioses a quien debemos orarle. Las escrituras claramente nos indican que solamente Dios Padre es quien debemos adorar. Y cuando Yahweh Shai vino a la tierra, como vamos a leer en Juan el primer capítulo, la gente rechazó a su hijo. Y ellos rechazaron al hijo porque no podían aceptar que él se hizo igual a Dios. Se ofendieron cuando él dijo que era el hijo de Dios. Right? Entonces, los fariseos, pensando solamente debemos adorar al Padre, eran ignorantes a las profecías que el Padre nos había enseñado, hablando de la venida de su Hijo y cómo su Hijo iba a ser nuestro mediador, iba a ser nuestro árbitro entre nosotros, que somos débiles y pecadores, y un Dios perfecto. Así que continuamos, dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Ok? Yahweh Shai estaba con el Padre antes del mundo y Yahweh Shai tiene el poder de un Dios creador, de un juez en el cielo. Verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y nosotros, hermanos, viviendo en estos últimos tiempos y estudiando las profecías, leyendo la palabra, aplicándola y enseñándola, estamos en un rollo similar al de Juan el Bautista. Nosotros no somos la luz, sino somos un testigo para hablar de la luz. Toda la alabanza y la gloria debe ir al Padre Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, en el nombre de su Hijo. Pero muchos se pueden perder en su predicación y empezar a buscar vanagloria o fama propia. Pero Juan, cuando leemos de su historia, él era un perfecto ejemplo de cómo debemos servir al Señor con humildad. Juan no buscó su propia gloria. Él preparó el camino para el Señor. Y al resultado, el Señor le dio gloria a Juan. Entonces nosotros, hermanos, debemos enfocarnos en empujar la palabra y en regresar las ovejas perdidas a su Dios. No estamos aquí colectando a gente para nuestras propias ambiciones o para traer dinero o para hacer un negocio o para hacernos famosos con esta palabra. Por eso es que, hermanos, no deben desanimarse si no son populares en este mundo.
especialmente en esta obra. Mucha gente va a huir de la luz. Son pocos los que se acercan a la luz. Van a preferir escuchar las opiniones vanas de falsos profetas, las opiniones del corazón perverso de un humano. Pero si nosotros nos mantenemos solamente en la palabra, no agregándole, no quitándole, no incluyendo nuestra opinión torcida, entonces estamos sirviendo al Señor de la forma que Él quiere. No estamos corrompiendo la palabra. Continuamos, dice verso 9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Ahora, hay mucha doctrina de parte de cristianos y católicos y religiones de ese tipo que dicen que Cristo es Dios y que la interpretación de esto es que el Dios Padre, que Él mismo vino a la tierra en forma humana. Pero eso no es verdad. El Padre, Él no se levanta de su trono. Nomás piensen en cómo el Padre no era quien creó al universo en el que vivimos. Él no creó lo que nosotros vemos ahora. El Hijo lo creó todo. Y Yahawashi, el ungido, el que el mundo llama el Cristo, Él creó a los árboles, al mar, a la tierra, a la gente, a los animales, al oxígeno, a la atmósfera que nos mantiene vivos en este ecosistema. Yahawashi creó todo eso. Entonces cuando en verso 10 dice vino al mismo mundo que Él había creado, estamos hablando del Hijo, de la palabra hecha hombre, pero el mundo no lo reconoció. Es el Hijo de Dios quien bajó al mundo. ¿Ok? No el Padre Él mismo. ¿Ok? Verso 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Ok? ¿Por qué dice su propio pueblo? Porque Dios Padre tiene un pueblo que es exclusivamente para Él. Un pueblo que Él eligió para ser santo en este mundo. Deuteronomio 7:6 explica un poco de eso. En verdad toda la Biblia nos habla del pueblo de Israel y cómo el Señor los eligió para que sean su pueblo santo, para elevarlos sobre todas las otras gentes, para que ellos conozcan a su Hijo, porque su Hijo va a compartir su reino, su creación, con los santos de su pueblo, al fin de que el Señor va a traer salvación a todo el pueblo de Israel, aunque mayoría de Israel tenga que morir ahora, en estos últimos tiempos de juicio. Y solo los pocos elegidos que se mantienen firmes en el Señor, solo ellos son los que van a recibir la salvación de este juicio venidero. Continuando, dice, vino a los de su propio pueblo, el pueblo de Israel. Hebreos 7:14 nos dice que Yahawashi vino de la tribu de Judá. Judá es la tribu principal de las 12 tribus de Israel. Dice, verso 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces,
el pueblo de Israel son los hijos de Dios. Pero cuando vino Yahawashi, conocemos que el pueblo de Israel rechazó al Señor. No todo Israel, pero la mayoría de Israel. Igual que hoy en día, la mayoría de nuestra gente, los negros, latinos y nativos indios de las Américas, y los otros israelitas que están dispersos por todas las partes de este mundo. La mayoría de nuestro pueblo rechaza al Señor, igual que lo rechazaron antes. Pero a todos los que creen en Él, como dice en verso 12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que sí creemos en Yahawashi como nuestro Salvador, como nuestra conexión al Padre Yahweh, nosotros recibimos la adopción. Antes el Señor rechazó a su pueblo. Como dice la profecía, dispersó a los hijos de Israel y descontinuamos nuestra heredad. Fuimos reducidos a esclavos, fuimos reducidos a pobreza, fuimos reducidos a una gente que no es gente. Nuestra gente se le olvidó su identidad tras las generaciones de esclavitud y de conquista. Y toda esa esclavitud y conquista era castigo de Dios. Pero la promesa es que Yahawashi viene a recuperar estas ovejas perdidas. Y vino, cumplió su misión. Y nos dejó la tarea de predicar esta palabra hasta que Él regrese. Y estamos viendo, según las profecías, según los eventos del mundo, que el retorno del Señor sí está cerca. Continuamos, dice verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto está hablando de el bautismo que Yahawashi ofrece, el bautismo de fuego, donde por medio de examinación propia, evaluándote a ti mismo, reconociendo tus errores, reconociendo dónde estás mal, aplicando la palabra y reduciendo malos hábitos y aprendiendo buenos hábitos en el espíritu. Todo este cambio que pasa en nuestras vidas después de leer esta palabra y aplicarla, eso provoca un renacimiento donde no entramos de nuevo al vientre de nuestra madre y nacemos físicamente, sino que nuestra mente es renovada, nuestro corazón es renovado y ponemos a la muerte lo que antes éramos. Y esta es una lucha continua. Cada día va a ser una lucha para hacer lo correcto. Cada día vamos a luchar para ser mejor que ayer. Entonces, como aquí dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico. Y también esto no es necesario incluir un ritual físico, como el bautismo que los cristianos practican. Ahora, el bautismo sí fue algo real y sí fue practicado por Juan el Bautista, por los discípulos de Yahawashi. Alright. Pero vemos hoy en día cuánta gente no se bautiza en esa forma física. Cuánta gente no pasa a la iglesia y son sumergidos en esa agua, vestidos de blanco. Este es un ritual común entre los cristianos. Pero ese ritual físico no limpia tu conciencia. Ese ritual físico no te lava de nada, en verdad. Porque cuando bautizan a esta gente no entiende lo que está pasando, no entiende lo que están haciendo. Alright.
Es más un teatro lo que hacen, es un show. Es más una terapia que ofrecen en las iglesias. Pero la gente continúa en su maldad. Se bauticen en esa agua o no, nada cambia, porque la palabra no es aplicada. Y hermanos y hermanas que aplican esta palabra, ustedes saben exactamente qué difícil es la vida cuando aplicas esta palabra. ¿Ok? Porque para que recibamos sanación, para que recibamos la paz que Yahawashi ofrece, hay muchas pruebas que tenemos que pasar. Hay mucha disciplina que debemos aplicar. Debemos matar a nuestro egoísmo y matar a nuestras ambiciones egoístas cada día. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Ahora no podemos vivir para comer lo que nos dé la gana. No estamos viviendo para satisfacer nuestro apetito ahora. ¿Ok? Para probar de todo. Para aceptar todo. Para convivir con todos. No, porque el propósito es regresar al Señor y ser ese pueblo santo. Ser ese pueblo santo y separado que Él siempre ha querido que seamos. Separado en tradición, en cultura, en cómo nos tratamos unos a otros. All right? Pero en este mundo hay mucho libertinaje. Y en este mundo la gente respeta más tradiciones de familias que lo que el Señor quiere. Entonces continuamos. Verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre. La palabra del Padre se hizo hombre. Yahawashi, por falta de una mejor palabra, es la personificación de la palabra del Señor. Dice, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Ok? ¿Y por qué dice que Yahawashi es el único Hijo del Padre? Porque el Padre creó a Yahawashi y Yahawashi creó a todo lo demás. Yahawashi es el único Hijo del Padre Yahweh. Y todos nosotros somos creaciones de ese Hijo. Y aquí dice que la palabra se hizo hombre, ¿verdad? Y luego describe que el Señor estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es amor y fidelidad. Todo lo que leemos en la Biblia nos habla de amor, de fe, de misericordia, ¿ok? De verdadera amistad, de cómo tratar a nuestros vecinos, de cómo ser gente decente, cómo respetar, cómo tener integridad. Y Yahawashi en su forma humana, Él vino y nos enseñó todo eso con su vida. ¿Ok? Piensen en esto. Es más común que la gente disfrute comer que cocinar. Ahora los hermanos y hermanas que disfrutan cocinar, ustedes son bienaventurados porque se han dado cuenta um, el amor que está involucrado cuando cocinamos por nuestros hermanos y hermanas, por nuestra familia, por nuestra gente. Porque toma preparación cocinar, toma labor, es una obra de amor cocinar. Ver que otros queden satisfechos con tu comida, que queden llenos, que reciban nutrición. Ok, es
algo hermoso cocinar por otros. Y digo eso porque Yahawashi vino haciendo eso. Él vino sirviendo a sus hermanos y hermanas, enseñándonos ejemplos como lavar sus pies, alimentarlos, sanarlos, regañarlos cuando era necesario, corregirlos cuando era necesario, consolarlos, secar sus lágrimas. Esto es lo que Yahawashi vino a hacer. Le regresó vista a los ciegos, sanó a los cojos. Yahawashi vino a servir, vino a enseñarnos este amor que el Padre siempre nos ha enseñado y siempre nos ha querido enseñar. Alright. Pero en los tiempos de Yahawashi, los fariseos estaban demasiado enfocados en guardar la ley, pero no en una forma sincera, sino en una forma hipócrita. Ellos mismos obligaban a la gente a guardar la ley, castigaban a los que no guardaban la ley, pero ellos mismos la quebraban. Ellos no eran libres de pecado. Pero estos hombres que estaban llenos de pecado apedreaban y ejecutaban juicio contra otros miembros del pueblo. Pero cuando Yahawashi vino y dijo esa frase cuando querían apedrear a esa mujer, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos abandonaron las piedras y se fueron, porque esas palabras les cortó el corazón a todos. Se dieron cuenta en ese momento: yo no puedo tirar esta piedra, porque yo también soy un pecador. Ok, entonces huyeron, se fueron, no apedrearon a esa mujer. Y Yahawashi no vino para darnos permiso para pecar. Cuando leemos lo que le dijo a esa mujer era: ve y no peques más. Yahawashi es la misericordia del Padre. Es una oportunidad para trabajar con nosotros, para que renazcamos, para sanarnos de nuestras enfermedades físicas y mentales. ¿Ok? Para ayudarnos a ser mejor y abandonar la maldad. ¿Ok? Y Yahawashi era tan necesario porque no podemos transformarnos en gente buena de un día al otro. No seremos buenos hasta que entremos al reino, en verdad. Porque mientras estemos en estos cuerpos, que las escrituras llaman cadenas de oscuridad, vamos a ser sujetos al pecado, vamos a cometer errores, vamos a tener orgullo. ¿Ok? Estas cosas no son buenas. Pero por eso es que mencioné que aplicar esta palabra hace la vida muy difícil. Porque tú tienes que luchar contra tus propios pensamientos si eres sincero. ¿Ok? Pero ese es el tipo de sacrificio que le agrada a Yahweh Bashem Yahawashi. Él quiere una persona que es honesta. Una persona que puede admitir su culpa. Que puede decir: Yahweh Bashem Yahawashi, Babakosha Salakia, por favor perdóname, porque soy un pecador. Ok, el Señor quiere que confesemos nuestros errores a Él, que pidamos perdón y que trabajemos para abandonarlos. Alright. De nada nos sirve fingir que somos santos. De nada nos sirve actuar como que somos perfectos. O querer demostrarle al pueblo que somos libres de error.
Alright, que somos santos, puros y hermosos. Y no, la realidad es que somos débiles y necesitamos la misericordia del Señor. Y esto es lo que gente orgullosa no podía aceptar cuando vino Yahawashi. Y no pueden aceptar hasta este día. Alright. So vamos a continuar, verso 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Yahawashi. Porque la ley no ofrece amor inagotable. La ley es buena, pero la ley no ofrece gracia. La ley es muy estricta. La ley incluye pecados que merecen que seas apedreado, que merecen que seas puesto a la muerte. ¿Ok? La ley dice mano por mano y ojo por ojo. La ley es muy severa. Y es justicia, en verdad. Todo lo que la ley dice es bueno. Pero el problema es que nosotros somos malos. Y si aplicáramos la justicia de la ley sobre todos nosotros, ninguno quedaría vivo. Por eso es que dice aquí que la gracia del Señor, en la Reina Valera lo dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahawashi. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay que leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Nadie ha visto jamás a Dios. Está hablando del Padre. Pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Porque Yahawashi es la expresa imagen del Padre. Por eso es que cuando sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos al Padre y estaremos satisfechos, es cuando Él respondió: he estado con ustedes por tanto tiempo y todavía no me conocen. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Alright. Pero el Padre no va a bajar de su santo trono para morar en este mundo perverso. Que el Padre no tiene debilidad. El Padre es el Altísimo. Su Hijo es quien cumplió esa misión. Y su Hijo es nuestro puente al Padre. 19. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, con honestidad: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? Este profeta que estaban esperando era Yahawashi. Y Yahawashi no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor, nuestro Rey. Pero Él es un profeta también. Y profeta viene de profecía. Y profetizar significa decir algo antes de que pase. Y Yahawashi vino a anunciar muchas profecías. Y estamos viviéndolas ahora. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo?
Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud, en medio de la gente, porque Yahawashi era una persona. Él vino en carne y hueso. Él vino de el acto de sexo de José y María. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo. Dice: hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betanía, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Yahawashi se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan anunció una profecía de Yahawashi, anunció algo que Yahawashi iba a vivir y cumplir. ¿Por qué es el Cordero? Porque Yahawashi es el sacrificio. Es ese Cordero sin mancha, puro, limpio, que fue ofrecido por nuestros pecados. Verso 30. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio, porque Juan y Yahawashi eran primos. Pero Juan no siempre sabía que Yahawashi era el Mesías. Era hasta que el Espíritu se lo reveló, y lo vamos a leer aquí. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Aquí hay un cambio ahora. Va a haber un cambio de bautizo con agua a bautismo con el Espíritu Santo. Alright. Dice verso 34: vi que eso sucedió con Yahawashi. Por eso doy testimonio de que él es elegido de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Al pasar Yahawashi, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Yahawashi. Yahawashi miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Yahawashi. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el ungido, Hamashayach. Entonces Andrés y Pedro conocían la profecía de que iba a venir un Salvador, que iba a venir un ungido, un rey, alguien que iba a ser su líder, su Salvador, y ellos estaban esperándolo. Verso 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Yahawashi. Yahawashi miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas,
que significa Pedro. Petro viene de Pietro o piedra, que significa piedra. Y Cefas viene de la palabra hebrea kappa, que también significa piedra. Y el Señor nombró a Simón Pedro, porque Pedro sería la piedra de la iglesia. Pedro sería el líder de la iglesia de Yahawashi. Verso 43. Al día siguiente Yahawashi decidió ir a Galilea. Entonces encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Yahawashi, el hijo de José de Nazaret. Ok, so aquí podemos ver que sabían que José era el padre de Yahawashi. Otro precepto para quebrar esa mentira de que José no era el padre. Verso 46. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era una ciudad despreciada. Era una ciudad de mala reputación. Había pobreza y crimen en esa ciudad. Y ahí habitaban muchos israelitas gentiles, israelitas que se convirtieron paganos. Alright. Continuamos, dice: ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Yahawashi dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y Yahawashi dijo esto porque Yahawashi tenía gran sabiduría. Él tenía poder espiritual. Él podía ver la vida de una persona solo viéndolos. Ok. Yahawashi era Dios entre nosotros. Él era la gloria del Padre entre nosotros. Alright, so esto implica que Yahawashi tenía lo que hoy en día se llama telepatía. Yahawashi tenía poderes. Él podía leer la mente y el corazón de personas. Dice: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Yahawashi. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Yahawashi le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y eso es muy espiritual, que Yahawashi es la escalera entre el cielo y la tierra. Ahora, esto no se encuentra en la Reina Valera o en el King James Version. Alright. Pero Yahawashi sí es nuestra escalera. Sí es nuestro puente al cielo, al Padre. Alright. Pero hay que leerlo en la Reina Valera para no agregar nada incorrecto. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto lo vieron. Vieron cuando Yahawashi regresó al cielo.
Los ángeles vinieron a recogerlo en una nube, que es una nave del espacio en la cual los ángeles vuelan. Y recogieron a Yahushua después de que resucitó, y Yahushua regresó al cielo, donde recibió gloria, donde recibió su trono y su asiento como juez del universo. Eso ha sido Juan capítulo 1, hermanos y hermanas. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushua Bahashem Hakodash. Espero fueron edificados. Hasta la próxima. Shalom.